Mis hijos me dijeron, mamá, te mereces un descanso de lujo. Me llevaron a un asilo precioso en la sierra. Pero una frase de una enfermera, una frase inocente, me heló la sangre. Mi casa, mi querida casa de más de 1 millón de euros, la que José y yo construimos, ya no era mía. En ese momento, juré que se arrepentirían. No creerán lo que hice después. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Isabel. Tengo 79 años. Siempre pensé que, con haber criado bien a mis hijos, esta vida ya no me guardaba más penas. Pero un día, me di cuenta, hay cosas que, por mucho que las entregues, no te serán devueltas. Esa noche, el aire era frío, pero la adrenalina me quemaba por dentro. No había luz en el jardín trasero de la residencia La Serenidad. Solo la luna, una luna menguante, se asomaba tímidamente entre los cipreses. Mis manos, viejas y con las venas marcadas, temblaban al asirme al borde de la ventana de la lavandería. Había estudiado cada turno, cada sombra. La ventana no tenía sensores, no como las de mi habitación. La abrí despacio, el chirrido metálico sonó atronador en el silencio de la noche. Me envolví los pies con unas toallas húmedas, para no hacer ruido. Solo eso. Puse una silla bajo el alféizar y me impulsé con toda la fuerza que me quedaba. No era una mujer frágil, siempre había tenido buen hueso y una salud de roble. Trepé. Por un momento, sentí el viento en la cara, la promesa de libertad. Luego, me dejé caer. El impacto contra el suelo de tierra fue brutal. Un dolor agudo, punzante, me recorrió el tobillo derecho. Un grito ahogado se me quedó atascado en la garganta. Caí. Sentí el sabor de la tierra en la boca. Mi visión se nubló. No podía quedarme ahí. Ni un segundo más. Apreté los dientes, mis ojos se llenaron de lágrimas que no derramé. Me incorporé como pude, cojeando, arrastrando la pierna. Cada paso era un infierno, una puñalada. Me apoyé en las ramas bajas de los arbustos, en la valla. La pared, que por dentro parecía inmensa, por fuera era un simple muro de piedra, de apenas 1,5 metros. Lo salté, o más bien, me arrastré por encima, sintiendo como mis viejas ropas de la residencia se rasgaban. Una vez fuera, en el camino de tierra que conducía a la carretera, la oscuridad era casi total. No había farolas. Solo el sendero, estrecho, lleno de piedras sueltas. Caminé. Cojeando. Mi corazón latía desbocado, como un tambor de Semana Santa. Tenía que llegar a la carretera, tenía que encontrar un taxi. Madrid. Mi barrio de la Latina. Mi casa. Esas palabras resonaban en mi cabeza, una y otra vez, como un mantra. El dolor en el tobillo era insoportable, pero el miedo, la rabia, eran más fuertes. Me dolía respirar, me dolía pensar. Después de lo que pareció una eternidad, vi las luces de un pequeño bar de carretera, una gasolinera. Una salvación. Con el bastón improvisado de una rama, me arrastré hasta allí. Un taxi. Un milagro. El taxista, un hombre de unos 50 años, con cara de pocos amigos, me miró con desconfianza. Mis ropas de la residencia, mi aspecto desaliñado, mi cojera, debieron hacerle pensar lo peor. ¿Está bien, señora? ¿Necesita algo? Su voz era áspera. Saqué del interior de mi camisa, donde los había guardado, los 600 euros que había logrado recuperar de mi viejo jersey. No estoy loca, señor. Mis hijos me encerraron. Llévame a Madrid. Al barrio de la Latina. La calle, nombre de calle ficticia, por ejemplo, C/diagonal de la Cava Baja, número ficticio,
por ejemplo, 23. Me sé la dirección de memoria. Mi voz sonó ronca, casi un susurro. La desesperación le debió convencer. O quizás los billetes. O quizás la fotografía. De mi bolso, que aún milagrosamente conservaba, saqué una vieja fotografía de mi boda, la que siempre llevaba. Mi marido, José, y yo, jóvenes, sonriendo. Él me miró la foto, luego a mí. Sus ojos se suavizaron un poco. Suba, señora. La llevo. Me acurruqué en el asiento trasero. Mi cuerpo entero dolía. Mis manos apretaban la foto, mi único consuelo. No sabía lo que encontraría al llegar, pero sabía que este escape no era el final. Era solo el principio de enfrentar la verdadera realidad. El taxi avanzó, dejando atrás la oscuridad de la sierra. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido cuando el coche se detuvo en la entrada de mi calle. La Cava Baja. Un callejón estrecho, que conocía como la palma de mi mano. El pequeño bar de la esquina, el que regentaba la familia de Manolo de toda la vida, seguía allí, con su cartel de madera desgastado pero visible. El parque donde llevaba a Pablo y Elena de pequeños, con sus columpios oxidados, me trajo un escalofrío. Me bajé. Cojeando, apoyándome en el paraguas que el buen taxista me había prestado. Mi casa. Mi querida casa de 2 plantas. El corazón se me aceleró hasta el punto de la asfixia. Pero algo no estaba bien. La puerta. Mi antigua puerta de madera maciza, de color marrón oscuro, con sus bisagras chirriantes y su aldaba de león, había desaparecido. En su lugar, había una puerta de metal gris, brillante, moderna. Un timbre nuevo, sin marcas de uso, sin la pegatina del cerrajero de la esquina que yo siempre ponía. Sin la mancha de pintura que dejé al intentar arreglar el marco hace años. Como si la vida, mi vida, nunca hubiera existido detrás de ella. Me quedé allí, plantada, sin aliento. Mis dedos buscaron en mi bolso la vieja llave, el metal frío y pulido por años de uso. Intenté introducirla en la cerradura nueva. No encajaba. Ni 1 milímetro. En ese instante, una punzada helada me atravesó el alma. Comprendí. Fui expulsada de mi propia casa. El silencio del amanecer en mi calle, el silencio de esa nueva puerta, gritaba la verdad. ¿Cómo había llegado a esto? Me tengo que remontar unas semanas atrás. La verdad es que Pablo, mi hijo, y Marta, mi nuera, no eran de visitas frecuentes. Pablo siempre con su trabajo, Marta con sus cosas de la alta sociedad, como ella decía. Elena, mi hija, vivía en Sevilla y la veía menos aún. Vivía sola en mi casa de 2 plantas en el casco antiguo, la que José, mi difunto esposo, y yo habíamos levantado con cada céntimo ahorrado, con tanto sudor. Él me lo dijo muchas veces antes de irse: Isabel, esta casa, ni se te ocurra dejarla en manos de nadie antes de tiempo. ¿Entendido? Yo asentí, prometiendo. Nunca pensé que nadie podría ser mi propia sangre. Esa mañana, Pablo apareció en mi puerta con su coche nuevo. Una sorpresa. Mamá, hace un día precioso. ¿Qué te parece si vamos a almorzar a la Sierra de Madrid? Un sitio tranquilo, con buena comida. Para cambiar de aires. Me sentí contenta. Por fin, mi hijo se acordaba de mí. Elena también llamó. Mamá, Pablo y yo hemos reservado en un restaurante en una residencia La Serenidad, dicen que es precioso. Vamos a comer todos juntos. El corazón se me ensanchó. Me puse mi mejor blusa, la de los lirios bordados que tanto le gustaban a José. Me coloqué el collar de jade que él me regaló. Un tesoro. Subí al coche sin pensarlo mucho.
En el camino, le pregunté a Pablo, ¿Elena viene también? ¿No está muy liada con el banco? Él sonrió, sin quitar la vista de la carretera. Mamá, se ha pedido el día libre solo para verte. Hace tanto tiempo que no estamos todos juntos, ¿verdad? Aquellas palabras me tranquilizaron. Quizás me había equivocado, quizás ellos, a pesar de todo, sí me querían. El coche se adentró en la sierra. Madrid se quedó atrás. El paisaje cambiaba, cada vez más verde, más silencioso. Empecé a sentir una extraña inquietud. ¿Falta mucho? ¿Qué restaurante es ese que está tan lejos? Pablo rió, una risa forzada. Ya casi llegamos, mamá. Allí hay un aire estupendo, mucha tranquilidad. Después, mucho después, supe que ese lugar no era un restaurante. Era lo que ellos llamaban una residencia La Serenidad. Por fuera, parecía una casa de campo preciosa, con un jardín grande y bien cuidado. En la entrada, un cartel de madera ponía, Residencia La Serenidad. Hogar de confianza para mayores. Dos mujeres con uniforme se acercaron, sonriendo con una amabilidad que me pareció falsa. Doña Isabel, ¿verdad? Bienvenida. Tenemos su habitación preparada. Me quedé helada. Miré a Pablo. ¿Mi habitación? Pero si hemos venido a comer. Él bajó la mirada, rascándose la cabeza. Mamá, últimamente te mareas mucho, no duermes bien. Hemos pensado que podrías quedarte aquí unos días, a descansar. Hay médicos, enfermeras, y puedes hacer gimnasia o escuchar música. Siempre dijiste que te gustaría vivir en un sitio así, ¿recuerdas? Mi corazón se encogió. ¿Estás diciendo que me voy a quedar aquí? ¿Unos días? ¿Solo unos días? Él asintió, su voz sonaba forzada. Sí, mamá, solo unos días. Cuando te encuentres mejor, te llevamos de vuelta. Antes de que pudiera preguntar nada más, las mujeres uniformadas ya habían tomado mi maleta de manos de Pablo. Y con una rapidez asombrosa, una de ellas sacó las llaves de mi casa de mi bolso. Vamos a por sus cosas, señora. Su ropa, sus medicinas. Luego, de mi bolsillo interior del abrigo, sacó mi teléfono móvil. Mamá, descansa. Te lo voy a cargar. Intenté cogerlo, pero Pablo se apartó y se lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Quise gritar, pero un nudo en la garganta me lo impidió. Yo no estaba enferma. Solo quería almorzar. Al ver la expresión fría y calculada de mi hijo, lo entendí. Todo estaba planeado. Se dieron la vuelta y se marcharon. Me llevaron a rastras al edificio, a lo que ellos llamaban mi residencia. El aire acondicionado era gélido, los pasillos largos y silenciosos. La habitación estaba impecable, pero vacía, sin alma. La puerta se cerró detrás de mí. Y entonces, por primera vez, sentí un escalofrío que me recorrió desde los pies hasta la nuca. Aquello no era un descanso. Era una cárcel. Pasé los primeros días en aquella llamada Residencia La Serenidad, como en una nube. Una nube oscura, pesada. Me adapté. O más bien, fingí adaptarme. Cada mañana, a las 7, la megafonía anunciaba la misa de la mañana, con una voz dulzona que me ponía los nervios de punta. Después, a las 8:30, venía la enfermera a tomarme la tensión y el azúcar. Como si estuviera enferma. Yo, que siempre había tenido la tensión de una muchacha y el azúcar en su sitio. Las tardes eran para las actividades recreativas. 1 hora de terapia musical, cantando canciones que yo ya no recordaba o, peor aún, que nunca me habían gustado. Por las noches, a las 6,
Cenábamos. Una sopa insípida, un trozo de pescado hervido. A las 9, las luces se apagaban. Como en un cuartel. Pero en lugar de sargentos, teníamos enfermeras con uniformes impecables y sonrisas forzadas. Aquello no era vida. Era una parodia de la vida. Lo que más me dolía, lo que más me pesaba, era el silencio. No el silencio de la noche, que a veces podía ser un consuelo, sino el silencio de mi propio teléfono. Cada vez que intentaba preguntar por él, por mi móvil, por mis llaves, las enfermeras me respondían con la misma frase, aprendida de memoria. Lo sentimos, doña Isabel. Según el reglamento, los nuevos residentes deben adaptarse al entorno durante los 3 primeros días. No pueden realizar llamadas al exterior. 3 días. Aquello sonaba a eufemismo. Mi mente, que se creía fuerte como un olivo viejo, empezó a darse de bruces con la cruel realidad del engaño. Mis hijos. ¿Por qué? ¿Por qué me hacían esto? Yo no estaba enferma. No tenía demencia. Caminaba, pensaba, razonaba. Nunca les había causado un problema, ni una molestia. Nunca les había pedido un céntimo, al contrario. Un día, al anochecer, una mujer de unos 50 años, con un uniforme diferente, más oscuro, entró en mi habitación. Debía ser una supervisora. Me miró con una sonrisa profesional. Doña Isabel, necesitamos hacer una evaluación de ingreso. Empezó a hacerme preguntas. Mi nombre, mi edad, si recordaba a mis hijos. Le respondí con la verdad. Entonces, con una valentía que no sabía que tenía, le pregunté, ¿podría usar el teléfono, aunque sea 1 minuto? Necesito hablar con mi hija, Elena. Unas palabras, solo eso. Ella mantuvo su sonrisa, inalterable. Lo siento, doña Isabel. Según el reglamento, los nuevos residentes deben adaptarse al entorno durante los 3 primeros días. Y según el acuerdo de protección especial, que su hijo, el señor Pablo, firmó, no puede tener contacto con el exterior hasta que el equipo médico considere que su adaptación es completa. Aquellas palabras me golpearon como un jarro de agua helada. ¿Acuerdo de protección especial? ¿Qué reglamento? ¿Y qué derecho tiene mi hijo a firmar algo así en mi nombre? Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía, pero ella no se inmutó. Su sonrisa se tensó un poco. Es un documento estándar para casos especiales, señora. Firmado por su representante legal. Para su seguridad y bienestar. Seguridad y bienestar. Seguridad y bienestar. 2 palabras que, en aquel momento, sonaron a burla. Me senté en la cama, mirando por la ventana. Los pequeños árboles se mecían con el viento, las hojas susurraban. Un susurro que parecía decirme, estás atrapada. Estás sola. Fue entonces cuando lo entendí todo. No era una residencia. Era una cárcel. ¿Pero por qué? Yo no tenía demencia. No tenía problemas para caminar. No les había causado ni un céntimo de molestia. Entonces, ¿por qué? ¿Qué querían mis hijos? Y, lo más importante, ¿qué harían con mi casa? ¿Con mis llaves, mi tarjeta bancaria, mi móvil? La idea de mi casa, la que construimos con José, en manos de ellos, me revolvió el estómago. Esa noche, no pude dormir. Ni un instante. Las horas pasaban lentas, interminables. Sentía un vacío inmenso en el pecho. Presentí que, quizás, nunca volvería a ver mi hogar. Mi casa. Mi refugio. La que había sido testigo de tantas alegrías, de tantas penas compartidas con José.
La que me prometió no vender nunca. No podía colaborar con aquello. No por orgullo, no por miedo a la soledad. Era mi cordura. Mi dignidad. Yo estaba perfectamente. No necesitaba que nadie me bañara, ni que me diera de comer. Y, desde luego, no tenía ninguna razón para estar encerrada en un lugar así. Me levanté de la cama. Tenía que intentar algo. Me acerqué a la ventana. Estaba cerrada con llave. Un cierre de seguridad. Fui a la puerta. Al final del pasillo, la salida de emergencia tenía un sensor electrónico. No había forma de salir por allí. Y el teléfono era un sueño lejano. Mi optimismo inicial se había desvanecido por completo. Mi mente, que se creía fuerte, se enfrentaba ahora a la cruda realidad del engaño. Pero no era el tipo de mujer que se rinde. Nunca lo fui. Empecé a observar. Con la agudeza que dan los años y la experiencia. A analizar cada detalle de aquel entorno. La rutina del personal. Los puntos ciegos. La ubicación de las cámaras. La chispa de la rebeldía, pequeña al principio, como una brasa bajo las cenizas, comenzó a encenderse en mi interior. No iba a ser una víctima pasiva. No iba a dejar que me declararan demente, que me quitaran mi casa. No. Yo iba a luchar. Con todo lo que me quedaba. Y para luchar, primero tenía que escapar. Y para escapar, tenía que pensar. Tenía que ser más lista que ellos. Y, sobre todo, tenía que encontrar una oportunidad. Un pequeño resquicio por donde la libertad pudiera colarse. Me senté junto a la ventana, observando la oscuridad del jardín. La luna se ocultó tras unas nubes. El silencio de la noche era ahora mi confidente. Mi mente empezó a trabajar, no con la desesperación, sino con una fría y calculada determinación. Mis hijos habían cometido un error. Habían subestimado a su madre. Y eso era algo que no les iba a perdonar. Al cuarto día, vino a mi habitación una enfermera joven, de esas que aún no han perdido la inocencia. Se llamaba Nuria. Tendría 20 y tantos años. Tenía un acento suave, del sur, de algún pueblo pequeño de Andalucía. Sus ojos eran grandes y algo tristes. Aquel día, el dolor en mi tobillo, que había disimulado hasta entonces, se hizo insoportable. Le pedí que me lo masajeara un poco. Ella, con manos amables, empezó a frotar. Abuela, vivía sola antes, ¿verdad? ¿Sin nadie que la cuidara? Su voz era dulce, casi un susurro. Yo solo suspiré, sin responder. No quería hablar de eso. Ella siguió, como si hablara consigo misma. Hoy en día, muchos mayores ponen las casas a nombre de sus hijos con antelación. Dicen que después es todo muy complicado. Qué bien que su hijo ya haya arreglado lo de la transferencia de la propiedad de su casa. Dicen que es muy complicado después, ¿verdad? Así ya puede estar usted tranquila aquí. Mis ojos, que hasta entonces miraban al techo, se abrieron de golpe. ¿Qué? ¿Quién transfirió la propiedad de mi casa? ¿De qué estás hablando? La voz me salió como un latigazo. Nuria, asustada, se puso blanca como la cera. Retiró las manos de mi tobillo y las agitó nerviosamente. Ay, no, abuela, lo siento, yo solo escuché al señor Pablo. Dijo que ya estaba todo arreglado. Y que teníamos que cuidarla muy bien, que ya no tenía que preocuparse de nada. El mundo entero se vino abajo en ese instante. Mi casa. Mi casa de 2 plantas en el casco antiguo. La que José y yo habíamos ahorrado durante 30 años, céntimo a céntimo.
La que él me había hecho prometer no vender nunca. La casa, aunque vieja, estaba en un buen barrio, céntrico. Había oído decir que ahora mismo valía fácilmente más de 1.200.000 euros. Mi cerebro, que se creía fuerte como un roble, ardió. Un rayo me partió la cabeza. La sangre se me heló en las venas. Mis hijos. Pablo. Mi propia sangre. Nunca había firmado ningún papel. Ni uno solo. Nunca había sacado mi DNI, ni mi firma. ¿Cómo? ¿Cómo podían haberlo hecho? ¿Habían falsificado mi firma? ¿Habían utilizado algún truco legal que yo, en mi ingenuidad, no entendía? Un sudor frío me recorrió la espalda. Me quedé sentada en la cama, mirando al vacío. Muda. Nuria, notando mi repentino silencio, preguntó con preocupación: ¿Abuela? ¿Se encuentra bien? ¿Le duele algo? Yo negué con la cabeza. Mis ojos no se apartaban de la ventana, de los pequeños árboles que se mecían. El sol brillaba con fuerza afuera, pero yo solo sentía un frío gélido, un escalofrío que me atravesaba hasta los huesos. Esa noche, no pude probar bocado. Ni una cucharada. Después de la ronda de vigilancia de la noche, empecé a rebuscar en mi mesita de noche, en los pequeños cajones. Mi ropa, mi DNI, incluso mis gafas de cerca. Todo había desaparecido. Encontré un cepillo de dientes de repuesto, lo escondí. No sabía para qué me serviría, pero sentí que debía guardar algo. Desde que José se fue, yo tenía la costumbre de guardar un poco de dinero, mis pequeños ahorros, escondidos en un viejo jersey de lana que él me regaló. Esa noche, fingí tener frío. Le pedí a Nuria que me trajera el jersey de mi armario. Cuando nadie me veía, saqué los 600 euros que había guardado allí y los escondí en lo más profundo de mi ropa interior. Era mi única oportunidad. A partir de ese momento, cada noche, observaba los horarios del personal. A las 10:30, las luces se apagaban en los pasillos. Solo la enfermera de turno se quedaba en la estación de enfermería, con su móvil. Me di cuenta de que las ventanas del jardín interior no tenían sensores de movimiento. Y el muro de esa parte era bajo. Si conseguía cruzar, quizás tendría una oportunidad. No era un impulso. No era una decisión tomada a la ligera. El miedo se había apoderado de mí. El miedo a perderlo todo. A perder mi casa, mi legado, mis recuerdos. El miedo a que, si no escapaba ahora, lo perdería todo para siempre. Aquella noche, apreté los dientes. La desesperación se había convertido en una ira fría. Y la ira, en una determinación inquebrantable. Tenía que escapar. No había otra opción. No podía permitir que me robaran mi vida. Queridos oyentes, sé que esta historia puede resonar con muchos de ustedes. ¿Alguna vez se han sentido engañados o han visto a sus seres queridos en situaciones difíciles con respecto a sus propiedades o su libertad? Compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios. Su voz es importante y puede ayudar a otros. Sigan escuchando, porque la lucha apenas comienza. La noche del 5.º día. La determinación me quemaba por dentro, más fuerte que el miedo. Había planeado cada detalle. O casi. Fingí tener frío, pedí a Nuria mi viejo jersey de lana. Cuando me lo trajo, nadie me veía. En la intimidad de mi habitación, con las manos temblorosas, descosí con cuidado el forro y saqué los 600 euros. Eran mi pasaporte. Mi pequeña fortuna. Los escondí bien, muy bien, en el forro de mi ropa interior. Cerca de mí. Me daban una extraña sensación de poder. Después, observé. Cada noche.
Los horarios de las enfermeras, el parpadeo de las luces de seguridad. La enfermera de turno siempre se enfrascaba en su móvil a partir de las 10:30, en la estación. Y la ventana del jardín trasero, la de la lavandería, no tenía sensores. Lo había comprobado varias veces, discretamente. Era mi única salida. Un muro bajo. Sí, era un muro bajo, de esos que no parecen gran cosa, pero para una mujer de mi edad era una montaña. Esa noche, cuando las luces de los pasillos se apagaron y solo quedó la tenue luz de la estación de enfermería, mi corazón latió con una fuerza que no recordaba. Me puse mis ropas más oscuras. Busqué las toallas del baño. Las mojé y me las envolví en los pies. Quería ir en silencio. Cada paso. El chirrido metálico de la ventana me heló la sangre. Pero ya no había vuelta atrás. Con un nudo en la garganta, me subí a la silla. Me aferré al alféizar de la ventana. Mis manos viejas, con la piel arrugada, se agarraron con una fuerza inesperada. Me impulsé. Con un último aliento. Salté. El impacto contra la tierra mojada fue como un mazazo. Un dolor agudo, intenso, me recorrió el tobillo derecho. Un grito. Un gemido. Se me escapó. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sentí el dolor. Un dolor horrible. Mi tobillo. Estaba torcido. Lo supe al instante. Pero no podía quedarme allí. Tenía que seguir. Mis pulmones ardían. Mis manos temblaban. Me arrastré, apoyándome en las rodillas, hasta el muro. Los setos altos arañaban mis brazos. El dolor en el tobillo era un martillo. Pero la rabia, la furia por lo que me habían hecho, era aún más grande. Una fuerza me empujaba. Me obligó a levantarme. Me agarré a las piedras del muro. Me impulsé con el brazo izquierdo, el derecho no me respondía bien del golpe. Pasé la pierna buena. Luego, con un esfuerzo sobrehumano, la lesionada. El rasguño de las piedras en mi piel. La tela de mi ropa se enganchó, rasgándose. Caía al otro lado. En el camino de tierra. La oscuridad era completa. Solo la luna, una luna escasa, me guiaba. Cojeando, arrastrándome, avancé. Cada paso era una tortura. Una puñalada en el tobillo. Mi mente, sin embargo, estaba clara. La cava baja. Mi casa. Tenía que llegar. Tenía que. Después de un tiempo que me pareció una eternidad, vi un destello a lo lejos. La carretera principal. Y un bar de carretera. Con suerte, un taxi. Mis piernas apenas me sostenían. El tobillo estaba hinchado, como una morcilla. Pero seguí. Me apoyé en cualquier cosa que encontré, un poste de madera, una señal de tráfico. El frío de la madrugada me calaba los huesos, pero mi frente estaba perlada de sudor. Finalmente, llegué a la carretera. Las luces de los coches pasaban zumbando. Tenía que parar uno. Pero, ¿cómo? Levanté la mano. Varias veces. Nadie paraba. Mi aspecto. Mis ropas de la residencia, sucias, rotas. Mi cojera. ¿Quién iba a parar a una anciana así, en mitad de la noche? De repente, un taxi. Amarillo y blanco. Se acercó despacio. Se detuvo. Un hombre de unos 50 años, con barba canosa y ojos cansados, me miró a través de la ventanilla. Su expresión era de desconfianza. ¿Necesita ayuda, señora? ¿Se encuentra bien?
Mi voz salió ronca, casi un lamento. No estoy loca, señor. Mis hijos me encerraron. He escapado. Necesito ir a Madrid. Al barrio de la Latina. La calle, C/diagonal de la Cava Baja, número. Temblaba. Él me miró, dudoso. ¿Segura que sabe dónde va? Parece. Saqué de mi ropa interior los 600 euros. Los mostré, arrugados, pero reales. Tengo dinero. Y no estoy loca. Lo juro. Solo quiero ir a casa. Luego, con la mano que aún me respondía, saqué mi vieja foto de boda. La de José y yo, sonriendo. Él miró la foto. Luego a mis ojos. Algo cambió en su mirada. Un destello de comprensión. Un gesto de compasión. Está bien, señora. Suba. La llevo. Su voz, antes áspera, ahora era un poco más suave. Me senté en el asiento trasero. Me acurruqué. El coche arrancó. El calor del asiento, el movimiento, el saber que me alejaba de aquel infierno, me dio un respiro. Mis manos apretaban la foto de José. Él me hubiera entendido. Él lo hubiera arreglado. No sabía qué encontraría, pero la idea de mi casa, mi hogar, me daba fuerzas. Era el final de la huida. Pero el principio de otra cosa. Algo aún más grande. El viaje fue largo. El alba, gris y fría, comenzaba a asomarse por el horizonte cuando el taxi entró en las calles de Madrid. El barrio de la Latina. Mi barrio. Las calles estrechas, los adoquines, las fachadas de los edificios antiguos. Mi corazón latía con una mezcla de esperanza y terror. El coche se detuvo. Mi calle. La Cava Baja. Bajé con dificultad, apoyándome en el paraguas que el taxista me prestó. Cada paso era una agonía para mi tobillo hinchado. Miré a mi alrededor. El bar de Manolo. El parque. Todo parecía igual. Pero cuando mis ojos se posaron en mi casa de 2 plantas, el aliento se me cortó en la garganta. No era mi puerta. No era la vieja puerta de madera maciza que José había barnizado cada verano. No. Era una puerta nueva. De metal. Gris. Fría. Un timbre moderno. Sin el león de bronce que siempre había estado ahí. Sin las marcas de los años. Como si la casa hubiera borrado su pasado. El suyo. El mío. Mis dedos, temblorosos, buscaron en mi bolso la llave de mi vida. La llave de mi casa. La introduje en la cerradura nueva. No entró. Ni 1 milímetro. La llave antigua, la que había abierto esa puerta miles de veces, ahora era inútil. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloré. En ese instante, supe la verdad. Mi casa ya no era mi casa. Y yo ya no tenía hogar. El silencio del amanecer, el de mi calle, el de aquella puerta fría, gritaba la magnitud de la traición. Me quedé allí, plantada frente a la puerta gris de mi casa, con la llave vieja e inútil en la mano. El amanecer se abría paso tímidamente, tiñendo el cielo de tonos rosados y grises, pero yo solo sentía un frío inmenso, un vacío desgarrador. No sabía cuánto tiempo estuve así, inmóvil, hasta que la luz de la casa de al lado se encendió de golpe. ¿Isabel? Pero si es usted. La voz. Era Pilar. Mi querida vecina Pilar. De toda la vida. Abrió la verja de su balcón y asomó la cabeza, sus ojos redondos, llenos de sorpresa. ¿Pero qué hace aquí?
Creía que se había ido a la residencia, para siempre. Mis labios temblaron. Las palabras se me atascaron en la garganta. He escapado, logré decir, con la voz ronca, casi un lamento. Pilar, sin pensarlo 2 veces, abrió la puerta de su casa y salió corriendo, envuelta en su bata de guatiné. Me tomó del brazo, sus ojos fijos en mi tobillo hinchado, en mis ropas rasgadas. Dios mío, Isabel. Entre rápido. ¿Qué le ha pasado? Me ayudó a entrar en su salón. En cuanto me senté en su viejo sofá, mis piernas empezaron a temblar sin control. El tobillo me dolía horrores, pulsante, hinchado como un bollo. Pilar me miró con preocupación. Esto no es para llamar a la policía, Isabel. Pero antes hay que saber qué han hecho esos desgraciados. Suspiró, una exhalación pesada, y me tendió una pila de folletos de inmobiliaria que estaban sobre la mesita de centro. Estos los repartieron por el barrio hace unos días. Écheles un vistazo. Mis manos temblaban al cogerlos. Era un folleto de inmobiliaria, impreso con esmero. Oportunidad de oro. Casa exclusiva en el casco antiguo. Excelente ubicación y distribución. Precio, 1.280.000 euros. Lo vi. Las fotos. Eran de mi casa. De mi casa de 2 plantas. El balcón con las macetas que yo misma cuidaba, la vieja lámpara de araña del salón, incluso una pequeña grieta en la pared de la cocina, la que siempre prometí arreglar. Estaban todas ahí, nítidas, expuestas. ¿Desde cuándo está esto? Mi voz era apenas un susurro. Los folletos empezaron a aparecer hace unos 5 días, dijo Pilar, con un nudo en la voz. Y anteayer vino una furgoneta de mudanzas. 2 veces cargaron cosas. La casa está vacía, Isabel. Pablo y Marta dijeron que tenían prisa por vender. Y que usted ya no estaba para esas cosas. Mis libros. Los libros de José. Sus recuerdos. Mi álbum de fotos de boda colgado en el salón. Todo. Un nudo en la garganta me impedía respirar. Las lágrimas, que había contenido durante tanto tiempo, se agolparon en mis ojos. Mis orquídeas del balcón, las que yo misma cultivaba desde hace más de 10 años. ¿También se las llevaron? Apreté los puños. Hay algo más grave, Isabel. Pilar bajó la voz, casi un susurro. Escuché a Marta hablar por teléfono con alguien. Le decía a la otra persona, que parecía un agente inmobiliario, que como su suegra ya tenía demencia senil y cuidarla costaba mucho dinero, no podían dejar la casa sin más. Y que con un informe médico, el traspaso de la propiedad se haría en una semana. La miré, mis ojos fijos en los suyos. Dijo, ¿que yo tenía demencia? Pilar asintió, a regañadientes. Sí. Lo escuché claramente. Estaba al teléfono. Y el otro parecía un intermediario. Hablaban de que, como usted ya no estaba en plenas facultades y tenían un informe médico, el problema de la firma se arreglaría fácilmente. No mencionó el nombre del médico, pero dijo que, primero la harían pasar una evaluación y luego el informe permitiría seguir adelante, punto. Un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. Todo. Aquello no era un arrebato. No era un capricho de hijos descarriados. Aquello era un plan. Un plan frío, calculador, para despojarme de todo. No solo de mi casa, sino de mi identidad. De mi dignidad. De mi libertad. No podía esperar. Me levanté, a pesar del dolor punzante en el tobillo. Necesito ayuda.
Necesito hablar con alguien. ¿Con su hija, Elena?, preguntó Pilar. Pero si ella también estaba al tanto, ¿no? No hizo nada. Yo sonreí amargamente. Necesito a otra persona. A alguien que pueda ayudarme de verdad. Pensé por un momento. Solo unos segundos. Luego, pronuncié un nombre, despacio, con determinación. Abogado Ramírez. Pilar abrió mucho los ojos. ¿El abogado Ramírez? El compañero de su José en el ejército. El que luego estudió Derecho y es abogado de causas públicas. Asentí. Él siempre dijo que si alguna vez lo necesitaba, que no dudara en llamarlo. ¿Qué me ayudaría? Pilar asintió. Le traeré el teléfono. Clavé la mirada en el folleto inmobiliario. En la foto de mi casa. Una furia, que nunca antes había sentido, se encendió en mi pecho. Creían que me quedaría encallada, que me pudriría en esa residencia de la sierra, mientras ellos vendían mi vida. Se olvidaron. Se olvidaron de que esa casa de 2 plantas, era la sangre y el sudor de toda una vida. Mía y de José. Y si la tocaban, era como si me tocaran a mí. A mi propia vida. Habían cruzado la línea. Y yo, Isabel, iba a hacerles pagar por ello. Abogado Ramírez. Hacía años que no pronunciaba ese nombre. José, mi esposo, y él habían sido compañeros en el servicio militar. Una amistad de esas de verdad, de las que se forjan en tiempos difíciles. Después, cada uno siguió su camino. José montó su taller, yo con mis labores. Y él, el abogado Ramírez, estudió Derecho en las noches, se hizo un nombre y abrió su despacho, especializado en herencias, dependencias y problemas legales de personas mayores. Siempre me dijo, Isabel, si algún día me necesitas, no lo dudes. Llámame. Y ahora, ese día había llegado. Desde la casa de Pilar, con el viejo teléfono fijo, mis manos temblaban mientras marcaba los números que Pilar había buscado en una libreta de direcciones amarillenta. Sonó 2 veces. Diga, abogado Ramírez al habla, resonó al otro lado. Su voz, algo más grave de lo que recordaba, pero con la misma seguridad de siempre. Soy yo, Ramírez. Isabel. Isabel García. Hubo un pequeño silencio al otro lado de la línea. Un instante. Doña Isabel, ¿cómo me llama a estas horas? ¿Está todo bien? Su voz sonaba preocupada. Me tragué el nudo en la garganta. Apenas pude balbucear, mis hijos, me encerraron en una residencia. He escapado. Y mi casa ya no es mía. Otro silencio. Más largo esta vez. Luego, su voz se volvió grave y contundente. Cálmese, doña Isabel. ¿Dónde está ahora mismo? Dígame su ubicación. Le conté que estaba en casa de Pilar, mi vecina, en la Latina, en nuestra antigua calle. Voy para allá. No me tardo ni 40 minutos. Y colgó. Pilar me miró, con los ceños fruncidos. Vendrá, ¿verdad? Asentí. Vendrá. Y así fue. No pasó ni una hora. La puerta de Pilar sonó. Era él. Vestido con su traje oscuro, sin quitarse el abrigo. Entró, y su mirada se posó inmediatamente en mi tobillo hinchado, amoratado. Doña Isabel, ¿qué le ha pasado en el tobillo? Su voz era una mezcla de reproche y preocupación genuina. Me lo torcí al escapar, abogado. Salté una ventana. Él suspiró, un sonido pesado. Sacó de su maletín una pequeña grabadora y una libreta de notas en blanco.
Cuéntemelo todo. Desde el principio. Despacio. Tengo que registrar cada detalle. Y así lo hice. Hablé. Hablé sin parar, durante más de 1 hora. Le conté cómo Pablo y Marta me habían engañado con la excusa de un almuerzo en la sierra. Cómo me llevaron a la residencia La Serenidad. Cómo me quitaron el móvil, las llaves de mi casa, mi libertad. Le hablé de la rutina del cuartel, de la soledad, de la desesperación. Y luego, de la frase de Nuria. La frase que me abrió los ojos. Que su hijo ya ha arreglado lo de la transferencia de la propiedad de su casa. Cuando llegué a ese punto, la expresión del abogado Ramírez cambió por completo. Dejó de escribir. Me miró, sus ojos fijos en los míos. ¿Usted firmó algún documento para la transferencia de la propiedad, doña Isabel? ¿Algún papel? No. Nunca. Y mi DNI, apenas lo saqué del bolso en años. Ni siquiera lo tuve en mis manos. Él cerró la libreta. Su mandíbula se tensó. Entonces, es una falsificación. O usaron un poder notarial fraudulento. Es un delito grave. Se levantó. Abrió su portátil. Voy a presentar una solicitud de medidas cautelares ante el juzgado de primera instancia. Ahora mismo. Tenemos que congelar cualquier posible venta de la propiedad. Evitar que la casa cambie de manos legalmente antes de que podamos actuar. ¿Podemos pararlo, abogado? Mi voz apenas era un susurro. Si la casa no ha sido transferida completamente, tenemos tiempo. Poco, pero lo tenemos. Dijo, mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Pero necesito que me firme un poder. Un poder para que yo pueda acceder a sus movimientos de propiedad, a cualquier documento que se haya presentado en el registro. Sacó una hoja de papel en blanco y un bolígrafo. Empezó a escribir con rapidez los detalles del poder. Justo cuando iba a coger el bolígrafo, él me detuvo con un gesto de la mano. Un momento, doña Isabel. ¿Por qué? Le pregunté, confusa. Necesitamos una muestra de su caligrafía. Real. Ahora mismo. Yo seré el testigo. Él explicó. Si ellos falsificaron su firma, necesitaremos cotejarla con su escritura auténtica. Quiero que escriba su nombre completo, doña Isabel García Gómez, 3 veces aquí, delante de mí. Hice lo que me pidió. 3 veces, con mi letra ya algo temblorosa por la edad. Él lo selló con su propio sello y lo guardó en un sobre transparente, como si fuera una prueba crucial. No firme ningún otro documento sin mi presencia, doña Isabel. Ninguno. Luego, me miró, con una expresión grave. No solo quieren vender su casa, doña Isabel. Quieren declararla incapaz legalmente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Incapaz? ¿Qué significa eso? Él frunció el ceño. Significa que, si consiguen que un juez la declare con demencia grave o una enfermedad mental que le impida tomar decisiones, usted perderá la capacidad de demandarlos. Ya no tendrá voz legal. No podrá defenderse. Así que, ¿el médico que querían traer a la residencia para evaluarme? Era para eso. Exactamente. Al 100%. Él asintió. Normalmente usan a un falso médico, o a un psiquiatra de algún centro privado que está compinchado con ellos. Necesitamos adelantarnos. Recopilar pruebas. ¿Y cómo consigo yo esas pruebas? Él pensó por un momento. Tendremos que volver a la residencia. Necesita conseguir ese acuerdo de protección especial que le hicieron firmar a Pablo, y si hay grabaciones o algo, mejor. Cualquier cosa.
¿Cree que Nuria, la joven enfermera, es de fiar? Asentí. Sí. Parece buena persona. Fue la única con la que pude hablar de corazón a corazón. Entonces, está bien. Él abrió de nuevo su maletín y sacó un documento que ya tenía preparado. Era un poder de revocación. Mañana volveremos. Usted, doña Isabel, debe fingir que no sabe nada. Que se ha arrepentido. ¿Qué quiere quedarse? Tiene que tranquilizarlos. Ganar tiempo. Y sonsacarles información. ¿Pero no me impedirán volver? No lo harán. La verán como una anciana dócil. Un capricho de vieja, que ya se le ha pasado el enfado por haberse escapado. Las personas así, cuando creen que han ganado, suelen bajar la guardia. Me miró, su voz tranquila pero firme. Tenemos que hacerles creer que han ganado, doña Isabel. Solo así podremos atacar donde más les duele. Un torbellín. A la mañana siguiente, no fui yo sola la que volvió a la residencia La Serenidad. Me acompañaba el abogado Ramírez. Entramos con la cabeza alta. Él llevaba un grueso legajo de documentos, entre ellos, una orden de protección provisional expedida por el juzgado. Aquel papel dejaba claro que yo era una persona libre y que mis derechos civiles no podían ser revocados. El coche se adentró de nuevo en aquel camino de ladrillos que tan familiar y aborrecible se me había hecho. Mi corazón no podía estar tranquilo. Ayer mismo, escapé por una ventana. Hoy, tenía que entrar por la puerta principal, como si no hubiera pasado nada. Recuerde, doña Isabel. Hoy no es una víctima, me dijo el abogado Ramírez, su voz firme. Ha cambiado de opinión. Ha decidido aceptar la voluntad de sus hijos y ha vuelto para agradecerles. Tiene que hacerles creer que han ganado. Asentí, forzando una sonrisa torcida. Al entrar, la recepcionista me reconoció. Se quedó un momento paralizada. Doña Isabel, ¿otra vez aquí? Ay, hija, qué cabeza la mía. Qué testaruda soy a mi edad, la interrumpí, riendo con un tono que pretendía ser afable. Con la edad, una a veces no controla las emociones. Pero he estado en casa unos días y he pensado que aquí se está de maravilla. El aire es bueno, la comida suave, y duermo de maravilla. ¿Podría volver a quedarme? La recepcionista me miró con desconfianza. Luego, sus ojos se dirigieron al abogado Ramírez, que estaba de pie a mi lado, impecable con su traje. Este es mi sobrino. Trabaja en el juzgado. Ha venido a revisar unos papeles de mi pensión, nada más. Me apresuré a decir. La joven dudó un momento, pero al final asintió y nos dejó pasar. Caminé despacio, a propósito, observando cada rincón. La estación de enfermería. El comedor. La sala de reuniones. Todo estaba igual. Pero mi atención se centró en la enfermera de turno de ese día. Era Nuria. Le hice una señal discreta. Sus ojos se abrieron como platos al verme. Se quedó con la boca abierta. Me senté a su lado, bajando la voz a un susurro. He vuelto. No digas nada. Solo escucha. Ella asintió, mirando a su alrededor con cautela. Lo que me dijiste antes, ¿tienes algo de ese acuerdo de protección especial o de lo que escuchaste a mi hijo hablar con la directora? Ella susurró, tengo una copia del acuerdo. Y grabé una conversación. La gente hablaba en la oficina de la directora, sobre cómo iban a conseguir un médico para el informe psiquiátrico y que la venta de la casa ya estaba arreglada. Mis ojos se iluminaron. ¿Y lo tienes guardado? ¿Todavía? Sí. Me daba miedo llevarlo a casa.
Lo escondí en el armario viejo del almacén, al fondo. ¿Podrías llevarme allí? Le pregunté. Ella negó con la cabeza. Ahora no, abuela. Hay cámaras. Después de la cena, cuando haya menos gente. Intentaré llevarla. Asentí, guardando esa información en mi memoria. Después del almuerzo, el abogado Ramírez dijo que iba a su despacho a recoger unos papeles y que volvería más tarde. Me advirtió que actuara con discreción, que no diera motivos para sospechar de nuestra relación. A las 3 de la tarde, apareció Marta, mi nuera. Vestida con ropa de marca, el rostro con mucho maquillaje. Al verme, forzó una sonrisa llena de falsedad. ¡Ay, mamá! ¡Qué alegría que haya vuelto! ¿Sabe lo preocupados que estábamos? Como nos asustó cuando salió corriendo el otro día. El estómago se me revolvió. Pero mantuve la compostura. Sí, hija, el otro día estaba un poco desorientada. Pero ya estoy bien. ¿Cuándo viene ese médico del que me hablasteis? ¿Para el chequeo de salud? Marta dudó un momento. Ah, sí. La semana que viene, más o menos, organizaremos la cita. Bien, bien. Encárgate tú de eso, hija. Ella no dijo nada más. Dijo que tenía cosas que hacer y que se iba. Antes de irse, me acarició la mano con condescendencia. Pórtese bien, mamá. No se escape otra vez. Aquí se está muy bien, de verdad. Casi vomité el poco desayuno que había tomado. A la hora de la cena, me tomé mi tiempo, observando a Nuria. Ella, después de limpiar la segunda mesa, me hizo una discreta señal con la cabeza y se dirigió al final del pasillo. Yo la seguí de inmediato, cojeando, disimulando mi prisa. El almacén viejo estaba al fondo de una zona más apartada. En la puerta ponía, acceso restringido al personal, pero el candado estaba roto. Empujamos la puerta con cuidado. Un olor a humedad y a viejo me golpeó la nariz. Nuria abrió el cajón de abajo de un armario metálico y sacó una carpeta transparente. Solo tengo la copia del acuerdo de protección y la grabación, abuela. Es del día que sus hijos estuvieron hablando con la directora, de cómo iban a conseguir el informe psiquiátrico y de que la casa ya estaba vendida. Casi lloré al coger los documentos. ¿Sabes lo importante que es esto para mí, hija? Ella sonrió tristemente. Mi propia abuela también fue engañada por su tío, abuela. Le quitaron la casa. Y murió poco después de estar en una residencia como esta. Yo siempre quise hacer algo, pero nunca tuve valor. Le puse la mano en el hombro. Tu valor de hoy, hija, tu abuela lo estaría celebrando desde el cielo. Justo cuando íbamos a salir, escuchamos pasos fuera. ¿Hay alguien ahí dentro? La voz de Marta. Nuria me arrastró rápidamente detrás de un montón de cajas polvorientas. Contuve la respiración. Escuchamos las voces de Marta y otra enfermera. Hablaban en voz baja. Así que la vieja ha vuelto, ¿eh? Sí. Dice que el hijo la va a traer para una evaluación médica. Con el diagnóstico ya hecho, pedir la tutela y vender la casa será más fácil. Ambas rieron y se fueron. Solté el aire lentamente. Todo mi cuerpo temblaba. Apreté las grabaciones y el acuerdo en mis manos. Esto no eran solo papeles. Esto era la prueba. La prueba de su crimen. Y con estas pruebas, los iba a llevar ante la justicia. Iba a poner fin a su complot. Si aún están escuchando hasta este punto, por favor déjenme un comentario con el número 1 aquí abajo, para que sepa que todavía hay personas acompañándome en este camino.
Su presencia es el mayor aliento para que pueda contar la última parte, la parte en la que la justicia alzará la voz. Muchísimas gracias. La mañana siguiente, me desperté antes de que cantara el gallo. Bueno, no había gallos en la residencia, claro. Pero antes de que el sol asomara siquiera por el horizonte. El cielo era de un gris plomizo, y aunque no se oía ni un pájaro, mi corazón retumbaba como un bombo de Semana Santa. Sabía que aquel día, la verdad saldría a la luz. O al menos, lo intentaría. A las 10 de la mañana, puntualmente, Marta apareció. No vino sola. Detrás de ella, un hombre. Llevaba una bata blanca, arrugada, sucia, como si la hubiera sacado de la basura. Un maletín de cuero viejo, descolorido, colgaba de su mano. Nada más entrar, el hombre se presentó. Vengo del equipo de evaluación psiquiátrica. Soy el doctor. No dijo el apellido. Ni el centro. Yo lo miré, mi mente clara como el agua. Este hombre era un farsante. Lo supe por sus ojos, pequeños y huidizos, y por sus uñas, sucias, sin cortar, como si no se las hubiera arreglado en meses. ¿Un médico con esas manos? No. Doña Isabel, vamos a hacer unas pruebas sencillas. Solo tiene que responder a lo que le pregunto. Su sonrisa era falsa, forzada. Yo asentí, con una expresión de gata mansa, como si fuera una anciana inocente y confusa. ¿Sabe qué día es hoy, doña Isabel?, preguntó, con un tono condescendiente. Yo negué con la cabeza. No sé. Solo sé que hoy he desayunado puré. Respondí con voz vacilante, mirando al vacío. Él anotó algo en su maletín. Asintió, y volvió a preguntar. ¿Recuerda los nombres de sus hijos? Me incliné, como si pensara con dificultad. Pestañeé varias veces. ¿Tenía hijos? ¿Usted me lo dijo? Él esbozó una pequeña sonrisa, complacido, y garabateó unas líneas más en su hoja. A mi lado, Marta, sentada en una silla, soltó un suspiro exagerado, de esos que intentan sonar a pena, pero que para mí sonaba a victoria. Lo ve, doctor. Yo ya se lo dije. Últimamente está muy, muy rara. Yo la miré de reojo, por el rabillo del ojo. Qué buena actriz, pensé. Pero yo no me quedo atrás. El doctor continuó con preguntas básicas. Yo respondí de forma vaga, confusa, repitiendo algunas palabras, murmurando para mí misma. Él seguía anotando. Y yo, extrañamente, me sentía más tranquila. Mi actuación estaba funcionando. Al terminar, Marta lo apartó a un lado y le susurró unas palabras al oído. Cuando el hombre volvió, su tono era más seguro, casi triunfante. Recomiendo una evaluación psiquiátrica más exhaustiva. Si es necesario, debe ser ingresada en una institución psiquiátrica especializada para una observación más profunda. Justo cuando iba a responder, a fingir mi miedo o mi confusión, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Un estruendo. Un golpe seco. Un momento. Allí estaba. El abogado Ramírez. Con un grueso legajo de papeles en la mano. Detrás de él, un agente de policía, vestido con su uniforme azul claro. Y a su lado, la periodista Ana García, con una grabadora en la mano y una mirada afilada como un cuchillo. El aire de la habitación se heló al instante. La cara de Marta se quedó rígida. El doctor se quedó a media frase, balbuceando. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Marta, su voz aguda, casi un chillido. El abogado Ramírez sacó su carné de colegiado. Soy el abogado Ramírez, representante legal de doña Isabel García.
Poseo una orden judicial provisional de protección, emitida por el juzgado. En virtud de la ley, exigimos el cese inmediato de cualquier acto médico no autorizado y cualquier limitación de la libertad física de doña Isabel. El agente de policía se acercó a Marta y le entregó un documento. Según el contenido de esta orden de protección, cualquier acto no voluntario sobre la persona aquí presente queda suspendido de inmediato. Si continúa, estará incurriendo en un delito. La periodista Ana García, con su grabadora en alto, clavó su mirada en Marta. Su voz era incisiva. Señora Marta, ¿qué tiene que decir sobre la acusación de intentar simular que su suegra padece una enfermedad mental para despojarla de sus bienes? El rostro de Marta se puso blanco como el papel. Sus labios se movían, pero no salía ni una palabra. Yo, despacio, con calma, me levanté de la silla. Metí la mano en el bolsillo de mi bata. Saqué la pequeña grabadora que Nuria me había dado. Sin dudar, pulsé el botón de reproducir. La voz de Marta resonó en la habitación. Era ella. De hace unos días. Después de vender la casa, podemos dejar a la vieja en cualquier sitio. Total, ¿quién va a creer lo que diga esa anciana? El médico ya lo tenemos apalabrado. Con un diagnóstico de demencia de la clínica que ya tenemos, todo resuelto. Cuando la grabación terminó, un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. Marta se quedó inmóvil, petrificada. El doctor falso intentó retroceder, balbuceando excusas. Yo solo venía a hacer una evaluación. Me pidieron un favor. No sabía nada. ¿Una evaluación? ¿Y qué número de colegiado tiene usted, señor? ¿En qué hospital trabaja? El abogado Ramírez lo miró con desdén. El agente de policía se acercó al médico. Venga con nosotros a la comisaría. Tendrá que explicarnos esto con más detalle. El hombre se puso lívido. Sus piernas le temblaban mientras los agentes se lo llevaban a rastras. Marta aún intentaba balbucear alguna excusa, pero la periodista Ana García ya le había puesto el micrófono cerca de la boca, disparando preguntas. ¿Sabía usted que su madre se torció el tobillo al escapar de la residencia ayer? ¿Es consciente de que esta institución, al retener a doña Isabel, quitarle su móvil y restringir su libertad, está cometiendo una ilegalidad grave? Marta abrió la boca, cerró la boca. Sus ojos se volvieron hacia mí. Mamá, lo ha malinterpretado todo. Yo la miré, con una calma que no sentía desde hacía mucho tiempo. Lo que he malinterpretado, o no, eso solo mi corazón lo sabe, Marta. Ella, al darse cuenta de que no había vuelta atrás, de que sus mentiras estaban al descubierto, cambió su expresión en un instante. Una furia helada reemplazó el pánico. Bien. Pues que sea el juzgado quien decida. Ya veremos quién tiene la última palabra. Agarró su bolso y salió de la habitación, dando un portazo que hizo temblar el marco. La periodista Ana García sonrió, guardando su equipo. Doña Isabel, vamos a seguir este caso de cerca. Esto tiene que saberse. Que la gente sepa que hay otro tipo de residencias. El abogado Ramírez asintió. Hemos ganado la batalla de hoy, doña Isabel. Pero la guerra aún no ha terminado. Ahora viene la parte más difícil, el juzgado. Me senté despacio. El tobillo aún me dolía, sí. Pero mi corazón, por primera vez en muchos días, se sentía aliviado. Me habían querido quitar todo. Pero habían olvidado que yo, doña Isabel, aún tenía un fuego. Un fuego que podía quemarlos a todos. Yo no estaba loca. Y no era una anciana que nadie quería. Ellos querían mi casa. Y yo iba a recuperarla. Y, sobre todo, iba a recuperar mi vida.
Mi dignidad. No dormí esa noche. Me quedé con los ojos bien abiertos, sintiendo el peso de las grabaciones y el acuerdo en mis manos. Ya no estaba sola en esta lucha. Tenía a Nuria. Tenía al abogado Ramírez. Y tenía el valor que, poco a poco, había ido acumulando. Días después, recibimos la notificación para la primera audiencia de conciliación. El lugar, una sala de conciliación del juzgado de primera instancia. Allí estábamos, yo con el abogado Ramírez. Y al otro lado de la mesa, Marta y Pablo. Y Elena. Mi hija. Pablo, con un traje impecable, pero con el rostro agotado. Marta, con gafas de sol, intentando esconder su mirada. Elena, mi hija Elena, solo miraba la mesa, jugueteando con sus dedos. No dijo nada. El conciliador, un hombre de mediana edad, comenzó con las formalidades y luego se dirigió a mí. Doña Isabel García, ¿es cierto que exige la revocación de todos los poderes de representación de bienes y firmas, y la restitución total de la propiedad de su vivienda? Sí, respondí, con voz firme. Señor Pablo Martínez, ¿tiene alguna objeción a esto? Él tomó una profunda bocanada de aire. Yo solo estaba preocupado por la salud de mi madre, señoría. Nunca quisimos hacerle daño. Solo queríamos ayudarla a tener una vida mejor. Su voz sonaba débil. Marta, finalmente, se quitó las gafas de sol. Con 79 años, ¿pretende vivir sola? No es que no la queramos, es que mi suegra no nos escucha. Me giré hacia ella. La miré a los ojos, directamente. Si vivo sola o no, lo decido yo, Marta. No tú. No lo decides por mí. Ella me lanzó una mirada furiosa. ¿Cree que queremos su vieja casa, mamá? Tenemos muchas casas, para serle sincera. El abogado Ramírez, con una calma inquebrantable, sacó un informe de tasación inmobiliaria. La propiedad en cuestión está ubicada en una zona privilegiada del casco antiguo de Madrid. Según la tasación actual, el valor de mercado es de 1.280.000 euros. Incluyendo el sótano. Ustedes intentaron venderla, sin el consentimiento expreso y real de doña Isabel. Esto, señor conciliador, se acerca mucho a una estafa por vicio del consentimiento, según el Código Civil. El rostro del conciliador se endureció. Esperaba que Elena, al menos ella, dijera algo. Pero se limitó a suspirar, mirando la mesa. Tomé una respiración profunda y hablé, con la voz algo quebrada. Yo no os crié para que, al final, me envolvierais y me vendierais como un paquete. Marta no pudo más. Estalló. Mamá, ¿qué es lo que quiere de nosotros? ¿Que los tres nos arrodillemos para que se sienta satisfecha? Sonreí con frialdad. No confundas la disculpa con lo que tú crees. Solo quiero que dejéis de entrometeros en mi vida. Lo que yo quiero no son vuestras rodillas. Lo que quiero es mi derecho. Mi derecho a vivir, a mi edad, como yo quiera. Ella se levantó de golpe, intentando golpear la mesa, pero el conciliador la detuvo. Si actúan de forma emocional, suspenderé la conciliación. Al final, la conciliación fracasó. Sabía que no iban a reconocer su error. Que no iban a ceder. Pero también sabía que yo ya no les tenía miedo. El siguiente escenario era el juzgado. Y yo estaba preparada. El día del juicio, me desperté antes del amanecer. Las ventanas de la casa de Pilar eran grises. No cantaban los pájaros, pero mi corazón, hirviendo, no encontraba la calma. Cuando entramos en el juzgado de primera instancia, el maletín del abogado Ramírez parecía a punto de estallar. Llevaba copias de mis grabaciones, el informe pericial de la caligrafía,
la solicitud de modificación de bienes, el acuerdo fraudulento de la residencia. Todas las pruebas estaban allí, perfectamente ordenadas. Esta es solo la primera ronda, me susurró el abogado Ramírez. Luego vendrán los procedimientos administrativos y la denuncia penal. Mínimo, medio año. Está bien, le dije. He aguantado más que medio año de infierno. En la sala del juzgado, se trató la demanda civil por revocación de poder sobre bienes y restitución de la propiedad de la vivienda. Estaba el abogado de ellos. Un joven, con gafas de montura dorada, que parecía más joven que mi propio nieto. Nada más empezar, se levantó. Excelentísimo señor juez. Mi cliente, con su avanzada edad, ha visto sus facultades mermadas. Es razonable que haya delegado la gestión de sus asuntos a sus hijos. Tenemos documentos con su firma manuscrita que acreditan la delegación voluntaria. El abogado Ramírez se puso de pie al instante. Señoría, solicito la presencia de un perito calígrafo como testigo. Contamos con un informe preliminar que demuestra al menos 5 discrepancias claras entre la firma de doña Isabel y la que aparece en los documentos presentados por la otra parte. Discrepancias en la unión de los trazos, el ángulo de inicio, la dirección de los finales. La relación familiar no otorga el derecho a presumir la legalidad de una delegación. Me senté en el banquillo de los testigos y miré al juez. Con voz serena, empecé a hablar. Señoría, yo nunca he visto esos documentos. Y nunca delegaría la casa que me dejó mi esposo a nadie. Esa casa es la estructura de mi vida, es mi alma. El abogado de ellos intentó rebatir, alegando mi estado mental, que yo había mostrado conducta anómala al escapar de la residencia. Yo sonreí con amargura. Escapé porque supe que mi casa estaba siendo vendida a mis espaldas. No es una conducta anómala. Es la rabia de una mujer traicionada. El abogado Ramírez activó la grabadora. 1 a 1, reprodujo los audios donde Pablo y Marta conspiraban con la residencia. Una semana más y el trato está cerrado. Total, a la vieja nadie la va a creer. Que el médico haga el diagnóstico y el resto, que lo autorice la familia. Las voces de mis hijos resonaron en la sala. Vi el rostro de Marta enrojecer, luego palidecer. Pablo tenía la cabeza gacha, incapaz de levantarla. Elena se mordía las uñas, sin decir una palabra. Finalmente, el abogado Ramírez presentó la prueba clave, el acuerdo de protección especial, que Nuria me había copiado. En él se estipulaba que el residente no puede usar el teléfono, ni contactar con el exterior, y toda comunicación será gestionada por la familia. Esto, señoría, no es un acuerdo. Es un secuestro. Su voz retumbó en la sala. El rostro del juez se puso serio. Decretó un receso inmediato. Me quedé sentada. El corazón me latía como un tambor. El ujier nos pidió que saliéramos. Caminé despacio, pero sin temblar. 10 minutos después, nos avisaron para volver. El juez leyó la sentencia preliminar. Se ordena la paralización inmediata de todas las transacciones inmobiliarias, la anulación del contrato de delegación existente y la restitución de la propiedad a nombre de su legítima dueña. El tribunal se reserva el derecho de procesar casos penales relacionados, designando este caso como de especial interés y remitiéndolo a un equipo de auditoría para investigar la responsabilidad del médico y la residencia. Se condena a Pablo Martínez y Marta Ruiz a pagar un total de 35.000 euros en concepto de daños morales y perjuicios por la limitación de la capacidad y los derechos de la demandante, a abonar a la parte demandante en un plazo de 15 días tras la firmeza de la sentencia. El abogado Ramírez me tomó la mano, en silencio. Primera fase ganada, doña Isabel. Me permití un suspiro profundo. Al salir del juzgado,
la periodista Ana García nos esperaba en la puerta. Doña Isabel, ¿unas palabras más? Miré a la cámara. Hoy, he ganado. Pero no todos tienen un amigo, un abogado, o pruebas como yo. A todos los mayores como yo, quiero decirles una cosa. Si sienten que nadie les ayuda, no es porque ustedes estén equivocados. Es porque todavía no han encontrado a la persona adecuada que les dé voz. Esa noche, recibí muchas llamadas. De vecinos, de ancianos que no conocía. Habían visto las noticias. Decían que también les habían obligado a firmar papeles, que los habían echado de sus casas, que les habían llamado ignorantes. Me senté en el salón de Pilar, mirando el papel de la sentencia. La alegría de la victoria no era tan grande como pensé. Mi vieja casa, el recuerdo de José, de sus ropas, de su foto, de la silla de mimbre que le gustaba. Todo se había ido. La casa era mía de nuevo, sí. Pero ya no era un hogar. No por ahora. Pero sabía. Sabía que el siguiente paso era hacer algo más grande con esa casa. No por venganza. Sino por todas las personas como yo, que casi fueron tragadas por la avaricia. 3 meses después, volví a poner un pie en mi casa. Era el día después de que el juzgado la hubiera registrado oficialmente a mi nombre. La llave pesaba en mi mano. Me detuve en la entrada. No me apresuré. Abrí la puerta. Despacio. El umbral, con su marca descolorida. El viento que yo misma había colgado bajo el alero. Las pegatinas viejas de publicidad en la reja. Nadie más se daría cuenta de esos detalles. Solo yo. La llave giró y la puerta se abrió con un gemido. No me recibió el olor a hogar. Me recibió el olor a vacío. A polvo. La casa estaba vacía. En el salón, no había sofá, ni mesa de centro. Las marcas en la pared donde colgaban los cuadros seguían allí, pero nuestra foto de los 30 años de casados ya no estaba. Entré. Me senté en el suelo frío de baldosas. Cerré los ojos. Y sentí todo. Fue el cansancio. El cansancio total que sentí por primera vez, después de todo el juicio. Las 2 palabras, victoria legal, eran bonitas, y las noticias habían hecho mucho ruido. Pero la casa vacía, los recuerdos despojados, la prisa y las huidas de estos meses, eso ya no volvería. Estuve allí sentada, sola, durante 1 hora. Hasta que mi móvil sonó. Era el abogado Ramírez. Doña Isabel, alguien ha hecho una donación anónima a nuestro despacho. Para ayudar a mayores como usted. ¿Sabe quién es? Sonreí suavemente. Sí. Lo sé. Fui yo. No era que tuviera mucho dinero. Pero, finalmente, entendí. Que no era solo una anciana. Que podía ser el principio de algo para otros. Doné los 35.000 euros que me habían pagado por los daños morales. Cada céntimo de ese dinero sin corazón que les arranqué. Y con mis ahorros, creé una pequeña asociación. Lo pensé mucho para el nombre. Al final, la llamé Asociación Voces del Atardecer. No era una beneficencia. No daban comida ni dinero. Solo una cosa, enseñaban a los mayores a protegerse. Alquilé el primer piso de mi antigua casa. Lo pintamos de nuevo. Pusimos una pequeña mesa de reuniones. En la pared, colgué un cartel, los derechos de los mayores, responsabilidad de todos. Nuria vino a verme. Había dejado la residencia. Quería unirse a mí. Nos hicimos un simple contrato de colaboración.
Y ella se convirtió en la primera responsable de apoyo de la asociación. Yo no sé mucho, dijo. Pero sé quiénes son las malas personas. Asentí. Con eso, basta. Empezamos a crear nuestros primeros materiales. Folletos sencillos, con letra grande, fáciles de entender. Enseñábamos a los mayores cómo diferenciar una firma falsificada, cómo detectar las trampas en los poderes notariales, cómo solicitar asistencia legal. Cómo decir no a la piedad filial que esconde la estafa. Nuestra primera actividad fue en el centro de barrio. No invitamos a nadie. No hubo regalos. Solo yo, sentada en un pequeño escenario, contando mi historia. Aquel día, no éramos ni 20 personas, pero todos escuchaban con atención. Cuando les conté la noche que escapé de la residencia, un señor mayor se emocionó, y sus ojos se humedecieron. Cuando reproduje las grabaciones que exponían las maquinaciones de mis hijos, una señora, disimuladamente, aplaudió en silencio. Al terminar la charla, una señora delgada, de pelo blanco, se acercó y me tomó la mano. Yo también vivo sola. Mis hijas viven fuera. Hace poco, una de ellas me trajo unos papeles, un poder, dice que es para el seguro. No lo he firmado todavía, pero ahora tengo miedo. Le tomé las manos y le dije, no tenga miedo. Si no está segura, venga a vernos. Nosotros le echaremos un vistazo. No soy abogada, ni funcionaria. Pero conozco un lenguaje. El lenguaje de los abandonados. No hablo de leyes. Hablo de la verdad. La semana siguiente, recibimos decenas de llamadas más. Todos eran mayores, con voces tímidas, diciendo, tengo un papel que me gustaría que revisaran. Nuria me miró con una sonrisa. Abuela, así vamos a ser una asociación muy grande. Yo reí. Quizás. O quizás no. Pero seremos una asociación necesaria. Un día, mi hija Elena vino a verme. No había participado directamente en la estafa, eso lo sabía. Fue Pablo y Marta quienes lo orquestaron todo. Ella solo había guardado silencio. Me dijo que había tenido pesadillas, que me veía llorando en la residencia. No la culpé. La abracé y le ofrecí una taza de café, como en los viejos tiempos. Me preguntó, ¿estás bien ahora, mamá? Miré por la ventana. El sol se colaba por las cortinas nuevas de la asociación. Las había hecho yo misma, con una tela vieja que me había sobrado. Ahora, hija, vivo como yo soy. Ella no dijo nada más. Cuando se levantó para irse, añadí, visita mi casa a menudo, Elena. Pero ven a verme a mí. No, a la casa. Ella se detuvo un momento. Asintió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. La vida no se puede rebobinar, pero la vejez sí se puede reconstruir. Recuperé mi casa con un juicio, sí. Pero con esa casa, construí otro hogar. No un hogar para mis hijos. Sino un hogar para los mayores como yo, que casi fueron tragados por la avaricia. Un lugar donde encontrar un punto de apoyo. Un lugar donde ser escuchados. Ya no me sentía sola. Ya no temía al futuro. Ya no era la madre de nadie. Era yo misma. Esa mañana, el teléfono de la asociación sonó 5 veces. Cada llamada no era una pregunta, sino un ruego. Una salvación. Señora, mi cuñado está presionando a mi madre para que firme unos papeles de venta de terreno. Ella no sabe leer, y él dice que solo tiene que poner la huella. Abuela, después de que mi padre fuera ingresado, un señor apareció diciendo que era su hijo mayor y cambió el nombre de la propiedad. ¿Qué puedo hacer?
¿Hay alguien que sepa de papeles de inmobiliaria? Creo que mi hermana ha pedido un préstamo poniendo como aval un terreno a mi nombre. Cada llamada se clavaba en mi corazón como una espina. Nuria estaba sentada a mi lado, recibiendo las llamadas, tomando notas, explicando los procedimientos. Verla tan atareada no me agobiaba. Comprendí. Esto no era una casualidad. Esto era una realidad. Una realidad que ocurría en ese mismo instante. Justo entonces, sonó una llamada del sur. Una señora de 76 años. Su voz era fina, temblorosa. Empezó a hablar de golpe. Mi nieto quiere que me vaya a un centro de meditación en el monasterio de la Sierra. Dice que ahora tengo mucha suerte y que tengo que estar tranquila. Pero me suena a esa residencia de la que usted hablaba. Hizo una pausa. Su voz, llena de miedo, preguntó, tengo miedo de que me engañen. No sé cómo defenderme sola. Escuché en silencio durante 3 segundos. ¿Dónde vive usted? En un pueblo de Granada. Sola. Mi casa es la que me dejó mi marido. Espere. Iremos a verla. ¿De verdad bajarán? Su voz temblaba. No importa la distancia. Lo importante es que alguien venga. Su voz se convirtió en un sollozo. Si alguien viene, ya no tendré miedo. Colgué el teléfono. Inmediatamente, preparé los documentos. Nuria salió corriendo de su oficina, con el rostro emocionado. ¿Va a ir usted misma, abuela? Yo la acompaño. Tomamos un autobús de alta velocidad durante 3 horas. Luego, un autobús de línea. Llegamos a un pueblo en la provincia de Granada. Una casita humilde, con tejado de tejas rojas. Había plantado ramas de parra y olivos jóvenes frente a la puerta. La señora nos esperaba. Menuda, con el pelo blanco, pero vestida con un vestido impecable, como si acabara de llegar de la calle. Creí que no vendrían, sus ojos se humedecieron. Siempre vengo cuando digo que voy a venir. Nos sentamos y hablamos toda la tarde. Ella nos mostró un acuerdo de meditación que su nieto le había dejado. En realidad, era una solicitud de ingreso a una residencia. Decía que, durante el periodo de ingreso, se consideraba que renunciaba voluntariamente a sus derechos de propiedad, y que todos sus bienes serían administrados por un fideicomisario. Al leerlo, la ira me hirvió. Esto es solo una excusa para quitarle sus bienes. No lo firme nunca. Le dije, con firmeza. Ella suspiró aliviada. Toda mi vida pensé que no servía para nada. Usted es la primera persona que me escucha de principio a fin. En el autobús de vuelta, miré los campos de olivos a través de la ventanilla. Sentía una paz inmensa. Recordé aquella noche, cuando salté el muro de la residencia. Bajo la luna, mi cuerpo temblaba de dolor, y no podía gritar pidiendo ayuda. Pero ahora, si alguien me pedía ayuda, no haría oídos sordos. Medio año después de fundar la asociación, habíamos revisado los documentos de 46 mayores. Ayudamos a 13 personas con sus solicitudes de bienes. Y evitamos la transferencia ilegal de 10 propiedades. Las instituciones gubernamentales me buscaron. Me invitaron a participar en una mesa redonda para la reforma de la Ley de Protección a los Mayores. Me senté en la sala de reuniones, frente a una fila de hombres con corbata y traje. Lo que pedimos no es que nos amen más. Solo queremos que otros no nos quiten tan fácilmente el derecho a vivir. El silencio en la sala era tal que solo se oía el zumbido del aire acondicionado. Uno de ellos me preguntó, Doña Isabel, ¿cuántos años tiene ahora? 80. ¿Qué más le gustaría hacer?
Sonreí. Me gustaría vivir unos años más. Para ver si ustedes, de verdad, cambian las leyes. El día que volví a la asociación, había gente haciendo cola frente a la puerta. Algunos venían con contratos problemáticos. Otros, con amenazas de sus hijos de enviarlos a residencias lejanas. Otros, con notificaciones judiciales, sin saber qué hacer. Esperaban, en fila. Algunos con papeles, otros con bolsas de plástico. Otros, simplemente, querían oírme hablar. Entré en la casa. Me puse mi chaqueta azul oscuro. Y me subí al pequeño estrado. Miré a todos. Y hablé, con voz tranquila. No somos personas que nadie quiera. Somos personas que tienen algo que otros quieren. Recuerden. Ser viejo no significa que debamos obedecer. Entrar en una residencia no significa ser una carga. Y una firma, una sola firma, no es un favor. Un señor con sombrero de paja levantó la mano. Señora, ¿podremos ganar, como usted? Asentí. Lo que tienen que ganar no es un juicio. Es su vida. El sol se colaba por la puerta, iluminando el suelo con manchas de luz. Nuria, a mi lado, me sonrió. Ahora habla con más fuerza que antes, abuela. Yo reí. No es que tenga más fuerza. Es que tengo algo que decir. Ya no quiero guardar silencio. La historia, en realidad, empieza aquí. Porque ya no soy una anciana abandonada. Soy una mujer que decidió quedarse. ¿Qué piensan ustedes de este caso? ¿Creen que sus hijos realmente lo hacían por su bien? ¿O que lo planificaron fríamente para quitarle todo? ¿Han escuchado alguna experiencia similar a su alrededor? ¿Fue un familiar? ¿Un vecino o un amigo? Algunos dicen que, con la edad, hay que hacer caso a los hijos. Otros, que hay que ser más precavidos con los más cercanos. ¿Cuál es su opinión? Ella eligió levantarse para reclamar la justicia a su manera. ¿Creen que tenía razón? Si hoy ustedes estuvieran en su lugar, ¿qué harían? ¿Elegirían el silencio? ¿O lucharían con todas sus fuerzas para recuperar lo suyo? Hay muchos M. La historia de Doña Isabel concluye aquí. ¿Qué piensas sobre la decisión de Doña Isabel? ¿Habrías hecho algo diferente si hubieras estado en su lugar? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios, siempre leo cada palabra. Si esta historia te hizo reflexionar o te tocó el corazón de alguna manera, no olvides dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien creas que también le emocionará, y suscríbete al canal 1257 Sulvester, para no perderte los próximos misterios. Nos vemos en la siguiente historia y quién sabe, la próxima vez, quizás el protagonista seas tú.